Tehuacán, lugar de dioses, conocido también como la cuna del maíz, es una ciudad que se encuentra en la parte sureste de Puebla, tan solo 132 kilómetros entre ella y la capital poblana. Tehuacán es la segunda ciudad más importante en el estado de Puebla. Ha sido partícipe de muchos sucesos y eventos importantes, desde la independencia de México hasta el día de hoy, surgiendo con ello grandes leyendas en Tehuacán y su alrededor. Bienvenidos, esto es Leyendas Urbanas. Soy Jonah Torres y les doy la bienvenida a nuestra primera emisión de nuestro programa Leyendas Urbanas de Tehuacán y la región, donde hablar de lo insólito, de lo aterrador y de lo sobrenatural nos apasiona. Sobremesa de análisis, el Cerro Colorado. Hoy hablaremos de este lugar enigmático, lleno de leyendas, de misticismo, de historia. Pues vamos a conocer desde sus orígenes hasta el día de hoy. Vamos a conocer las leyendas que han pasado por tradición oral, de persona a persona, lo que se tiene en archivo histórico e incluso lo que ciertos diarios, ciertas fuentes, han investigado sobre el Cerro Colorado. Comenzamos platicando sobre con qué limita, cuáles son los lugares, los puntos de acceso, los más cercanos. Del centro de Tehuacán hacia el Cerro Colorado hay dos puntos de acceso, tal vez más, pero los más conocidos, los más seguros, se encuentran con dos juntas auxiliares. En la parte final de San Pedro Acoquiaco, de la periferia, encontramos la Colonia del Valle. Hay un acceso por la parte que se llama La Quebradora. Es una ruta que te puede llevar, o más bien que te lleva hasta el Cerro Colorado. El segundo acceso se encuentra en San Diego Chalma, es otra junta auxiliar. En la parte oriente de San Diego Chalma hay una colonia que se llama San Isidro. También es un segundo punto, un segundo acceso que te puede llevar al Cerro Colorado. Estas dos poblaciones están muy próximas, muy cercanas a lo que es el Cerro Colorado. Quisiera darles a cada uno de ustedes que pueden ver este video, pues un resumen de la historia que ha llevado el Cerro Colorado, la fama que se ha ganado a través de los años, desde los eventos que hemos podido notar. Si nos vamos a la época prehispánica, recordemos que es muy cerca del Cerro Colorado, aproximadamente a unos 15-20 minutos, encontramos la población de Nachián, que era un centro adoratorio y que según la doctora Noemí, que es investigadora nacional de antropología e historia, encargada de esta investigación, refiere que hay un adoratorio, que también está la pirámide dedicada a la señora de la falda de estrellas, esculturas que se han encontrado, pero también un adoratorio específico dedicado al Señor Desollado, es decir, era un complejo ritual donde se celebraban este tipo de actos, o por lo menos las tribus popolocas que habitaron en ese entonces el Valle de Tehuacán, eran las que se encargaban de hacerlo. Pero por lo tanto nos vamos a concentrar al nombre original de Nachián, que significa cerro con agua. Para ellos los cerros no eran montículos de tierra huecos, sino al contrario, que estos almacenaban el vital líquido, que era el agua, la cual suministraba todo el complejo adoratorio, que era la zona de Nachián. Años después, recordemos que hay una influencia religiosa, pero ahora por parte de los agustinos, de los carmelitas y entre ellos los franciscanos. Es decir, aquí que la influencia religiosa que llega a la ciudad de Puebla principalmente son los franciscanos. Para ellos, pues instalan las fiestas religiosas que marcaba el calendario gregoriano, y entre ellas el día 23 y el día 24 de junio. Fechas que la iglesia conmemora desde primeras horas hasta las vísperas a San Juan. Pero la influencia religiosa o el contexto era espiritual, pero se dice y se cree que hasta el día de hoy, 2020, todavía la gente cree que el día 23 o 24 al mediodía, ¿sí? La fiesta de San Juan empieza desde las primeras horas, pero la hora específica y el día, se cree que el día 24 de junio
al mediodía, se abren los encantos. El Cerro Colorado, independientemente de ser ese montículo enorme de tierra, posee una cueva de dimensiones profundas, pero que se va angostando. Tiene una apertura sí muy amplia, una cavidad muy grande, enorme, pero a lo largo del camino, de los metros que tiene de profundidad, esta se va estrechando poco a poco. Pero esa cueva tiene misticismos. Se cree que es la entrada hacia el propio infierno. Se cree que es la entrada a donde todo hombre o mujer haya tentaciones, haya poder, haya vanidad o lo que su corazón desee. Siguiendo con esta introducción sobre el Cerro Colorado, bueno, también hablemos de la época de la Revolución. En la cara nororiental del Cerro Colorado hay impactos de bala, y hay impactos de bala porque en esa parte del Cerro Colorado fue ocupada por los revolucionarios. Incluso hay una plaza de armas, pero para ello, bueno, no vamos a encontrar un museo, no vamos a encontrar armamento. Hay un cañón, eso sí está comprobado, está un cañón en una parte de una grieta. Se fue muchos metros hacia abajo, es decir, yo creo, como en los datos históricos lo explican, cuando quisieron mover este tipo de armas que eran tan pesadas, tan difíciles para poderlas mover, bueno, una de ellas cae dentro de una grieta y se fue. Al final nunca pudieron sacarla, por eso se le conoce como la Plaza de Armas, no porque haya miles de armas, no porque haya un museo levantado, pero sí porque está el registro de un cañón, que hasta la fecha sigue y seguirá existiendo el tiempo que se lo permita la misma naturaleza. Sobre el Cerro Colorado se levantó una cruz cristiana, está la Santa Cruz, y ahí se celebra la misa, o por lo menos los devotos la celebran el día 3 de mayo, que es la fecha cuando se enaltece el símbolo de la Santa Cruz. Para ello, bueno, hay gente que se dedica a correr, gente que sube a ese lugar, o algunos por devoción, otros por propiamente hacer deporte, pero muchos, en su mayoría, por conocer el Cerro Colorado, por aprender la ruta de trayecto. ¿Por qué? Porque llega el momento donde muchas personas me han dicho y me han comentado: me gusta ir a ese lugar, es bonito, voy con gente para aprenderme el camino, pero en realidad porque quiero regresar. ¿Cuáles son las intenciones de estas personas? Bueno, eso vamos a dejarlo en suspenso. Cada uno tiene sus necesidades, porque se cree que en el Cerro Colorado, o principalmente en esta parte de la cueva, les comentaba yo, hay gente que va a hacer rituales, hay gente que va a pedir cosas, hay otras personas que van a ofrecer vidas, su propia vida, algún familiar, y son de las historias que ha ido generando el Cerro Colorado. Incluso la presencia de ovnis. De varias personas que esta semana tuvieron la oportunidad de platicar conmigo y yo con ellas, me comentaban que han visto figuras, que han visto luces, no una, no dos, no tres, 4 o 5 puntos o estelas de luz en figura recta, en rombos, incluso pequeños cuadrados que habitan sobre el Cerro Colorado. Ellos me han dicho: durante la madrugada, durante la tarde-noche, antes del ocaso, he salido, me he percatado que en la parte donde se ubica la Santa Cruz, que es la parte en la superficie del Cerro Colorado, vi a 4, vi a 5 pequeños puntos o aros luminosos, los cuales bailaban o se movían uniformemente sobre la Santa Cruz. Es una de las leyendas más que engloba al Cerro Colorado. Pero para que vean ustedes que no les miento, que no son propiamente leyendas, hay relatos de viva voz, relatos científicos, anécdotas que han quedado marcadas. Una de ellas es la de la corredora, que vamos a omitir el nombre, pues por respeto a la persona, la cual se dedicaba a correr, a trotar propiamente por salud, como yo se los decía, y como varias personas que disfrutan del ciclismo, que disfrutan del atletismo, bueno, suben a hacer su recorrido. Esta persona asegura que un día lunes por la mañana, no antes de las 10 de la mañana, subió a trotar
su ruta duraba 35 a 40 minutos, pero era una ruta que ya conocía. Simplemente esta persona, al tener condición y al querer explotar más sus propios límites, bueno, decide otros 20 minutos seguir la misma ruta flechada, porque las personas que conocen el Cerro Colorado, bueno, no me van a dejar mentir, hay piedras, hay marcadas incluso con cal o con pintura, flechas que te señalan si subir, bajar, girar a la derecha, girar a la izquierda, y esta persona, esta corredora, lo hace. O sea, ella conserva la ruta, pero no los 35 minutos, 20 minutos más de su ruta establecida. Y en el relato que un diario local de aquí de la ciudad de Tehuacán incluso tomó como anécdota, fue que esta persona ya no regresa. Esta persona no baja, se esperan. Recordemos que hay un proceso para reportar a una persona como desaparecida. La familia pues obviamente entra en preocupación, la empiezan a buscar. Lo primero que se ponen a pensar es algo le pasó, algún animal la picó, no sé. Ellos dicen que la misma familia sale a buscarla por la ruta que ella ya les había mencionado días antes o meses antes. Sin en cambio, no dan paradero con ella. Después de 72 horas, ellos acuden ante las autoridades para reportar la pérdida de esta mujer, de esta corredora. Y resulta que suben cuerpos de emergencia, gente que se dedicaba también a este tipo de deporte. Bueno, también se les hace pues la mención de que había una persona extraviada, que se habían visto algo en las veredas, alrededor del cerro, y mencionan que no se topan con esta persona, pero dada la casualidad, 6 días después, esta persona la encuentran debajo de un izote. El izote es una de las plantas características o propias de la región, es una planta endémica. Las personas que la conozcan, bueno, van a tener en mente, y si no, bueno, aquí les vamos a dejar una imagen de lo que es un izote. Al pie de ese izote, es decir, a 15 minutos del Cerro Colorado, esta persona estaba, y aquí lo dice la declaración, estaba en cuclillas, estaba desorientada y presentaba leves síntomas de deshidratación. Pero habían pasado 6 días. 6 días desde que ella había subido, 6 días donde ella no se había alimentado, donde había dormido a la intemperie. Entonces, un corredor, un ciclista, la encuentra, la auxilia, la bajan hacia la ciudad para que le den pronta atención médica, y ella refiere que había subido en la mañana, pero que se le había hecho noche y había dormido una noche abajo de ese izote, pero se le hace mención de que habían pasado 6 días, a lo que esta mujer responde y dice que no, que ella incluso fue por la mañana y que estaba preocupada, incluso antes de su salud de esta corredora. Ella decía, es que mi familia ha de estar angustiada y preocupada porque tengo un día que no llegué a dormir, cuando en realidad llevaba 6 días. La explicación médica que da un doctor es que posiblemente ella tuvo pues una confusión, pero muchas de las personas que vieron el relato, que leyeron el relato incluso por este diario de Tehuacán, refieren que no, que ella había caído en un encanto. El encanto no solamente es el 24, el día de San Juan. El relato se puede aperturar en cualquier parte del día, ¿sí? En cualquier parte, ya sea del día, ya sea de la noche. No hay una fecha en especial, más bien una hora en especial. La fecha sí está, la fecha la tenemos, es el día 24 de junio al mediodía. Lo que los pobladores dicen, el día que se abre el cerro, o popularmente así conocida esta leyenda.